amor, esa misericordia que transmitía él a sus mensajes, fue el que cautivó a las personas que vivían en esos tiempos, a hombres, mujeres. Él vino a dar su vida por los pecadores, por lo que se había perdido. Obviamente se cumplió la escritura, ¿verdad?, que había sido revelada por medio del profeta Isaías, por medio del rey David también, de que había de venir el Cristo que iba a ser muerto en manos de los pecadores e iba a resucitar al tercer día. En este momento se estaba cumpliendo esa palabra profética, porque la mejor profecía y la profecía más veraz son las escrituras. Hoy en día estamos viendo cómo se están cumpliendo señales que dice la palabra que serán antes del fin. Yo me imagino que estas mujeres ansiosas en esa época, en esa temporada, estaban deseando que amaneciera rápido. Dice este evangelista que muy de madrugada, el primer día de la semana, es decir, el día domingo, llegan al sepulcro cuando había salido el sol. Se decían unas a otras: ¿quién nos hará rodar la piedra de la entrada del sepulcro? A manera de pregunta, alzando los ojos, observan que la piedra ya ha sido retirada, y eso que era grande en demasía, en gran manera. Estas mujeres entran al sepulcro, relatan las escrituras, vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y quedando atónitas de espanto. Pero él les dice: dejad de asustaros, estáis buscando a Jesús el Nazareno, el crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. En este momento automáticamente se estaba cumpliendo esa palabra profética, que Jesús iba a morir, iba a resucitar al tercer día, y hoy en día está sentado a la diestra del Padre, como lo dice la Escritura, disponible, esperando por la humanidad para que pongan su mirada hacia Él. Porque dice la Escritura que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesús de Nazaret, muerto y resucitado por nuestros pecados. Dice la Escritura que en ese momento, a la hora sexta, que simboliza las 12 del mediodía, ¿verdad?, tinieblas cubrieron toda la tierra. Yo me imagino que en ese momento Satanás pensaba que se había salido con la suya, pero lo que no sabía él es que este Cristo iba a resucitar. En ese momento también iba a despojarle, ¿verdad?, esas almas que se encontraban encarceladas, las cuales habían muerto por desobediencia en aquella época de Noé. Dice la palabra en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas a través del agua. En ese momento Cristo estaba despojándole a Satanás, ¿verdad?, de las llaves, porque no tiene arte ni parte. Aquí el que todo lo puede es Cristo Jesús. Como lo decía en el mensaje de ayer, Él no puede hacer nada que no le sea permitido. Es bastante importante cuando nosotros meditamos, nosotros buscamos esa revelación de la palabra y vemos cómo esas mujeres fueron fieles y siguieron el ministerio de Jesús el Nazareno. Vemos esa fidelidad que tuvieron, ese compromiso que tuvieron esas damas, esa entrega, ¿verdad? Relata la Escritura en los Evangelios un pasaje que también me llama mucho la atención. Ese habla de una mujer que tenía un perfume de nardo puro, un perfume bastante costoso, la cual ella derramó y ungió a Jesús
antes de que fuera arrestado. Sin ella saberlo, ya estaba ungiendo a Jesús el Nazareno antes de su muerte. Dice, pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho con miras a mi sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho en recuerdo de ella. Por eso traigo a colación ese testimonio que relata la historia de esa mujer que tenía ese perfume caro. Yo me imagino que era lo mejor que tenía esa mujer en sus manos, lo más valioso en cuanto a un bien material, y lo dio como ofrenda para ungir a Jesús antes de su arresto y muerte. Esto simboliza en estos tiempos, si nosotros lo llevamos a un término espiritual, que así como esas mujeres dieron lo mejor de sí en esa época para seguir a Jesús, para obedecer a su palabra, para hacer conforme a como Él les mandaba, ¿verdad? Estaban dando lo mejor de ella. Aquí lo simboliza como un bien material, pero yo creo que esa mujer también dio ese bien material y también le siguió de todo corazón. Dice la Escritura en otro pasaje, en un momento determinado, a Jesús lo seguían mucho las multitudes, ¿sabes? Y Él estaba en una casa dando esa palabra, se aglomeraban mucho las personas y no podían entrar. En ese momento fue su madre, María, y sus hermanos a buscarlo. Dice la Escritura, en esto llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en torno de su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, ese es mi hermana y ese es mi madre. Podemos ver cómo María, la madre de Jesús, en ese momento iban a buscarlo, y obviamente él no es que estaba menospreciando a su madre en ese momento, él estaba dando ejemplo de que debían seguirle en obediencia. Nosotros podemos ver cómo María tuvo ese privilegio de concebir al Salvador de este mundo, porque fue una mujer que halló gracia ante los ojos de Jehová de los ejércitos en esos tiempos. Yo me imagino que esa era una mujer así de pensamientos puros, era una mujer que halló tanta gracia ante los ojos de Jehová, que fue elegida para concebir en su vientre, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo, al Salvador, el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Nosotros podemos ver a través de los evangelios, cuando profundizamos, y de la iglesia primitiva que nace en el libro de los Hechos, como María también estuvo el día que se cumplió la promesa del Pentecostés. Estuvo ahí dando ejemplo, estuvo siendo obediente, estuvo dando lo mejor de sí para seguir el legado que su hijo había dejado. Primeramente, como madre de Jesús, dio ese ejemplo que había quedado establecido en las enseñanzas que le había dado Cristo a ella, a las mujeres que le seguían y a sus discípulos. A mí me llama la atención bastante cómo Jesús vino a dar la vida por todos los pecadores, pero especialmente vino a darle el lugar que merecía la mujer, cuando en otros tiempos, relatan las escrituras del Antiguo Testamento, era despreciada, ¿verdad? Era vista como un objeto. Cristo viene a ordenar lo que se había desordenado. Por eso a él muchas mujeres lo siguieron, muchos le fueron fiel, y por eso el nombre de iglesia es nombre femenino. Vino a darte lugar a ti, mujer, para ser instrumento de salvación para tu vida, para reconciliarte con Jehová de los ejércitos, que es el Padre, para darte
esa felicidad, esa paz que en el mundo nunca se va a materializar por completo. En ese momento, Cristo venía a ordenar, Cristo venía a darle ese lugar, como lo acabo de decir anteriormente, ¿verdad?, a la mujer. Dice la Escritura que en aquellos tiempos, como lo conocemos mucho en las películas que se ven en la Semana Santa, cuando llevaron a la mujer que había sido sorprendida en acto de adulterio, la llevaban a ella sola. Ahí podemos ver la discriminación, ahí podemos ver lo que era la preferencia, ahí podemos ver la corrupción de los fariseos, de los escribas, porque según la ley de Moisés en Levítico 20:10, dice claramente que hombre y mujer que fuesen sorprendidos en el acto de adulterio debían morir los dos. Relato esta parte de la Escritura parafraseando. Asimismo lo dice que es el mensaje final, que debían morir los dos. Entonces yo me hago esta pregunta: ¿por qué llevaron a la mujer solamente y no llevaron al hombre también? Porque en esos tiempos ya la palabra había sido corrompida, desobedecían la ley, ¿verdad? Los religiosos en aquella época, yo me imagino que ese hombre era amigo de algún fariseo, de algún escriba, ¿verdad?, que tenía cierto cargo de importancia en esa época puesto por el hombre, porque ante los ojos de Dios y de Cristo Jesús todos hacían lo malo. Por eso que Él vino a cumplir la ley, lo que el hombre no cumplía. Por eso Él se lo decía y los reprendía y se lo decía: hipócritas. Guardaban algunas cosas de la ley, lo que mejor le convenía. Querían agarrar la palabra a su manera, a su conveniencia, y eso a Dios no le agrada. Por eso Cristo vino a dar ese modelo de cómo debe vivir el hombre, de cómo debe actuar la mujer para ser perfeccionado, ¿verdad?, hasta el día de su venida. No bastando con eso, Jehová de los ejércitos da a su Hijo, muere, resucita, y con todo eso nos deja el regalo del Espíritu Santo, que se materializó esa promesa el día de Pentecostés, que es el Consolador, que dice la Escritura que nos guiará a toda verdad y nos enseñará todas las cosas. Entonces, en estos tiempos, ese llamado que está haciendo nuestro Padre Celestial que está en los cielos por medio de los evangelios plasmados en las Escrituras y en la dirección del Espíritu Santo, es un llamado a toda la humanidad, a todo el pueblo de Venezuela, a todo el pueblo del mundo, especialmente a ti, mujer, que te ha dado la oportunidad de concebir a tus hijos, cuando muchas hoy en día quisieran tener hijos y no pueden. Dios te ha dado la oportunidad de tener hijos, de criarlos. De pronto, en un momento determinado de tu vida, algunos se fueron buscando una bendición a otros países, a otras naciones, sin saber que la bendición primera que debemos buscar es el reino de Dios y su justicia, porque dice la Escritura que todo lo que nosotros necesitemos se nos añadirá. Es el mensaje que dice en Mateo 6:33. Hoy en día Él es el que ha estado ahí consolándote en estas fechas importantes, como lo fue este diciembre, en el cumpleaños de tus hijos, ¿verdad? Ese es el Consolador que ha actuado en ti, ese es el que te ha visto llorar, ese es el que quiere fortalecerte. En el Sermón del Monte Él decía: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En distintas situaciones tendremos aflicciones, como lo dice la palabra, pero Jesús también dijo que Él había vencido al mundo. También hubo un salmista que dijo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las librará Jehová. Hoy en día, escucha, mujer de acá de esta comunidad, mujer de Venezuela, donde quiera que escuche este mensaje, es un llamado que está haciendo Cristo Jesús para que le busques, para que tengas esa prudencia, esa osadía que tuvo esa mujer que sufría del derramamiento, del flujo de sangre. Dice la Escritura que esa mujer había gastado todo, en médicos, en curanderos, había gastado mucho dinero y no había sido sana. Pero ella en su pensamiento tuvo esa fe, dijo: si yo solo tocara el borde de su manto, seré sana. Esa mujer también en ese momento tuvo que pelear su bendición. Jesús por donde pasaba lo seguían multitudes. Esa mujer también tuvo que pedir permiso, tuvo que empujar. Yo no sé qué tuvo que hacer ella, pero logró
el propósito que ella dispuso en su corazón, que primeramente era moverse por fe y en su pensamiento, ¿verdad? Tocó el manto y fue sana. Jesús en un momento determinado, tanta gente que lo tocaba, tanta gente que estaba alrededor de él, identificó y dijo que había salido poder de él. Fíjese que a Jesús lo que le impactó fue la fe de esa mujer, la fe que ella tuvo, que ella dio a demostrar en ese tiempo. Y este es un ejemplo vivo de que hay bendición para todo aquel que crea. Él le dijo a Marta cuando había muerto Lázaro, ¿verdad? Le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces este es un llamado, mujer, que te encuentras acá en esta comunidad, a que busques cada día más la intimidad, a que trate de mejorar en esas áreas donde de pronto pueda fallarle al Señor. Todos somos seres humanos y todos sabemos qué errores tenemos, qué conductas hemos obtenido a través de la vida. Muchas veces se nos ha tenido que endurecer el corazón debido a las situaciones, debido al mal, ¿verdad?, que hay en la humanidad. Pero eso es a consecuencia de uno defenderse como ser humano. Hay corazones que se han engrosado, ¿verdad? Pero en el principio de la creación dice la Escritura que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Él nos hizo con un corazón bueno. Lamentablemente, a través de las decepciones, a través de las traiciones, hemos sido mucho maltratados, traicionados, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada imposible, porque Él clavó todo eso en la cruz. Clavó enfermedad, Él clavó aflicción en la cruz, todo dolor. Dice la Escritura que Él vino a dar libertad al cautivo. Esa promesa en Isaías 61:1, ¿verdad? Cuando Él testifica que Jehová lo había ungido. En ese momento se empieza a levantar el pueblo, lo empezaron a tildar como que era un hereje. Y hoy en día todavía muchos siguen ese criterio, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que como la palabra es verdad, como el Espíritu Santo es el que da testimonio de que todo lo que está plasmado en las Escrituras es verdad, sabemos que eso fue en realidad y que Jehová de los ejércitos dio a su Hijo por cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos llegar al Padre, para nosotros llegar a ser reconciliados por medio de Él. Es tiempo, en este momento, hay bastante tiempo. Está paralizado el mundo. Hoy en día no tenemos excusa para no orar, para no interceder, para no presentarle nuestras deficiencias, nuestras fallas y pedir ayuda a aquel que murió en la cruz por nosotros. Hoy en día a Él le ha placido que su pueblo esté congregándose así como en el principio de la iglesia de los hechos, en los hogares, en las células, de que cada iglesia, ¿verdad?, que somos nosotros mismos, somos templo y morada del Espíritu Santo, enseñemos, compartamos la palabra con nuestros hijos, independientemente de la creencia que nosotros tengamos, ¿verdad? Porque la Escritura es la que nos va a guiar a través del Espíritu Santo a mejorar cada día como ser humano, a guiarnos y enseñarnos toda la verdad. Si nosotros disponemos de nuestro corazón, hoy en día tenemos ese privilegio que estamos llevando el Evangelio a sus hogares. Ya hoy no, en estos momentos, porque debemos obedecer la ley terrenal, no pueden haber reuniones en las congregaciones, pero eso no impide de que se hable de Jesús. Como siervo redimido de la sangre de Jesús de Nazaret, puedo testificar, puedo decir cómo cambió mi vida cuando yo abrí mi corazón a Jesús para que Él me ayudara en medio de tantas dificultades, en medio de tanta disfuncionalidad que tuve yo en tiempos pasados. Y no quiere decir por esto que soy perfecto, porque soy una persona que cometo errores, como lo puede cometer usted, como lo puede cometer cualquiera, a través de los errores en la vida. A veces Satanás quiere poner a uno como a que uno no busque.
que como que uno se sienta indigno. Mira, Cristo vino a salvar lo que se había perdido. A Él no le importa la falta que hayas cometido tú en tu vida, a Él no le importa los errores, las malas decisiones que hayas tenido tú. A Él lo que le importa es un corazón dispuesto a ser moldeado, a ser perfeccionado por Él cada día. Y si te ha dado la bendición de que pudieras concebir a tus hijos, criarlos, ¿verdad? Verlos crecer, haber disfrutado de sus nietos, hoy en día te quiere dar mayor felicidad. ¿Cuál es la mayor felicidad que te quiere dar? El gozo, la paz, el contentamiento en tu vida, y enseñarte y capacitarte por medio de la Escritura para que tú puedas dejar esa herencia a tus hijos y para que vaya esa bendición corriendo de generación en generación. Nosotros podemos ver cómo Dios es un Dios de pacto, cumple a su palabra. No es como el humano que le promete cosas y no le cumple. Dios, cuando pacta con alguien, Él cumple lo que Él dice. Podemos ver como un rey llamado David, que también tuvo bastante defectos, pero dice la Escritura que tenía un corazón conforme al de Dios, dicho por el mismo Jehová de los ejércitos. Él vino a buscar, ¿verdad?, lo imperfecto para irlo perfeccionando. No te sientas menos, no piensas que vas a orar y Jesús no va a escuchar tu oración. Mira, Él está dispuesto a ayudarte. Nosotros podemos ver cómo Él pactó con David y cómo el sucesor fue Salomón, hombre que le dio bastante sabiduría. Todos esos hombres también cometieron errores, ¿verdad? Pero se esforzaban por buscar la integridad. De esto se trata, para eso están las Escrituras, para enseñarnos, para capacitarnos. Y no quiere decir por esto que nosotros no vamos a cometer errores en un momento determinado en nuestras vidas, pero lo importante es no seguir tropezando con la misma piedra, sino pedir ayuda, entregar esas áreas donde tengamos debilidad para que Él nos ayude y las quite y sigamos avanzando. No cometer la falta deliberadamente. Después que conocemos lo que es la palabra, debemos esforzarnos por seguir adelante, seguir siendo perfeccionados, pero obviamente es una decisión que debemos tomar todos nosotros los seres humanos, de abrir nuestro corazón a Jesús. Esta es la palabra que ha traído el Señor en esta mañana, a esta comunidad, a ti, mujer, que vino a darte ese lugar que tanto merecías, que vino a darte esa honra, y para que sirva de ejemplo todo lo que relata las Escrituras de estas mujeres que siguieron a Jesús y le fueron fiel, dieron lo mejor de ellas para obedecer lo que Él había dejado establecido, lo que Él les había enseñado según las vivencias que ellas tuvieron. Me llama la atención esa palabra cuando Él dice que lo buscaban su madre y sus hermanos, y dice: mi padre, mi madre y mi hermano son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Déjame decirte que si tú buscas el rostro de Jesús de Nazaret y tú te sujetas a su palabra y tú, en medio de la imperfección que tengas, buscas de mejorar cada día para agradarle a Él, puedes pasar a ser su madre también. Para Él, para sus ojos, para su inmenso amor, vas a ser una madre para Él también. A seguir ese ejemplo que dejó María, ¿verdad? Que ella, por ser la madre de Él, no es que ella se quedó y no hizo nada. Esa mujer dio ejemplo, siguió el legado que había dejado su hijo. Cosa más grande, en amor. Ustedes como madres saben el amor que le tienen a sus hijos. Y esa mujer, ese amor fue el que la llevó a obedecer todo lo que había dejado Él dispuesto, tanto en la enseñanza física y todo lo que había sido plasmado a través de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Es tiempo de que demos lo mejor de nosotros para seguir a ese que murió en la cruz por nosotros, para ser reconciliado por el Padre. Dice la Escritura que no expresa la oración de un corazón contrito y humillado. Es tiempo de pedir esa ayuda, es tiempo de que meditemos, de que analicemos y que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Para que sean añadidas todas nuestras necesidades, pero principalmente la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando partamos de este mundo, ya sabemos que nuestros hijos tienen una enseñanza. Dice un proverbio: instruye al niño en su camino, aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Ese es el deber como nosotros. En un momento determinado, Dios nos va a pedir cuenta
de qué le enseñamos nosotros a nuestros hijos, qué ejemplo le dimos a nosotros a nuestros hijos. Y a mí como siervo redimido de la sangre de Cristo, también me va a pedir cuenta, me va a decir, bueno Miguel, yo te libré a ti de tanto, tuve misericordia, ¿qué hiciste tú ahí en Tazajal? ¿Qué hiciste tú ahí en esa comunidad? Por eso el Señor ha dispuesto en mi corazón traer esta palabra en este día y en la dirección del Espíritu Santo vamos a estar trabajándole acá en esta comunidad, porque nosotros debemos dar ejemplo primeramente acá en casa, ¿verdad? Jehová Dios de los ejércitos me les bendiga, que tengan buen día. Y es tiempo, así como comienza este primer día que relata las Escrituras, ¿verdad? El día domingo, de que comencemos una nueva vida, de que dispongamos nuestros corazones a ser ayudados y a ser perfeccionados cada día por Jesús de Nazaret y su Espíritu Santo para agradar al Padre, Jehová de los ejércitos. Buen día para todos. Dios los bendiga.